Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 52. Acto 2. Capítulo 35. ¿Ustedes listos para la Tercera Guerra Mundial? Esta vez los alemanes no lo habrían comenzado. Entonces, hay literalmente un reloj de barro para cualquier invasión rusa a Ucrania. Rusia tiene unas semanas hasta que el barro esté tan descongelado que no se puede conducir sobre él. Desafortunadamente, cualquier ofensa tiene que ser planeada en torno a eso, por lo que para marzo, tienes que mover soldados a través de las dos carreteras que conducen desde la frontera rusa-ucraniana. Es genial aprender sobre estas cosas ahora, pero aterrador dado el contexto de la línea de tiempo aparentemente más preocupante en la que todos hemos vagado. Sin embargo, estoy poniendo una lista de nombres en una encuesta para el lagarto montador de Jaune. Tengo algunos en mente que fueron abandonados por algunos lectores. Los dos que recuerdo ahora mismo son Dodogama o Invencible porque olvidé escribir el otro nombre que vi en las reseñas. Entonces, si quieres entrar en el nombre, sugiere un nombre y tendré una encuesta con todo lo que tengo el domingo. Prueba esto, dijo Weiss, empujando un libro en las manos de Jaune. Lo encontré en la biblioteca. Con suerte, podría ser capaz de arreglar la carta. Jaune examinó el tomo que Weiss le dio. Era un hechizo escolar de alteración, Clean Object. Un sencillo libro de tan solo una docena de páginas. El paladín miró el manual con una mirada curiosa, tratando de descubrir la extraña razón de su existencia. Este hechizo realmente fue un espectáculo extraño. Nada destinado a la destrucción o la curación de heridas. ¿No quieres probarlo?, preguntó Jaune, mirando a Weiss. Miró a su alrededor a los demás en la habitación. Todos no estaban prestando atención a la pareja. Todos sus ojos estaban puestos en Ruby, hablando entre ellos mientras la esperaban. La idea de que el vampiro atacara a Jaune y Yang ya no surgió. Solo unas pocas preguntas preocupadas de sus amigos cuando Jaune llegó a la habitación de Ruby. El conocimiento de que los dos salieron con solo cortes y moretones fue suficiente para que estuvieran satisfechos. No puedo, susurró Weiss, sacudiendo la cabeza. Solo aprendí algunos hechizos de las otras escuelas antes de quedarme atrapado con la magia de la destrucción. Terminó, respirando hondo. ¿Por qué? No creo que haya oído hablar de eso antes. Si un mago practica una sola escuela durante demasiado tiempo, se convierte en su especialidad, explicó, mirando a Jaune con una expresión en blanco. Entonces, no puedo aprender algunos de los hechizos que conoces debido a eso. Oh, ya veo. Tenía sentido. Weiss solo leyó los libros de hechizos que Jaune había encontrado. Si pudiera hacer uso de ellos, lo habría hecho. Leerlos era solo para satisfacer su curiosidad por la magia. Jaune no podía imaginar qué armas o armaduras podrían conjurar los dos si se le permitiera usar infusión. Eso apesta, pero supongo que podemos compensar las debilidades del otro. Abriendo el libro, Jaune estudió el hechizo durante unos minutos. Era un método simple que implicaba el uso de magia para aplicar una pequeña cantidad de jabón para limpiar lo que deseaba. Para piezas delicadas, no usaría agua por el riesgo de destruirlas accidentalmente. Entonces, este hechizo evitó eso actuando como un solvente, dejando intacto el papel o los materiales sensibles. Usando un trozo de jabón que había robado del carrito de una enfermera, Jaune lo aplastó en su mano. Luego canalizó magia en el jabón tal como detallaba el hechizo. Guiando el miasma hacia el papel ensangrentado, luces brillantes bailaron alrededor de la hoja, emergiendo antes de sumergirse de nuevo en el papel. Lo que quedó atrás fue una nota mucho más legible cuando la magia se disipó. La sangre no había sido lavada a fondo, pero se podía leer el centro del mensaje. Por favor, no te enojes conmigo. Abriendo los ojos, Jaune escaneó la nota. Querido Jaune, esta es tu madre escribiéndote. Recibimos su carta del servicio de mensajería y nos alegra haber escuchado algo de usted. Rouge, Blanche y Noire temían que su hermano mayor no les escribiera. Estaban extasiados al saber que querías enviarlos a la escuela en Vale.
Actualmente estoy haciendo preparativos para inscribirlos para el próximo semestre. Cuando te fuiste, tu padre estuvo enojado por algún tiempo, pero lo convencí para que entendiera que era tu decisión. Al igual que Saffron, necesitabas encontrar tu propio camino. Si bien te apoyo, me hubiera gustado alguna advertencia antes de que desaparecieras. Tu pobre madre al menos quería despedirse en persona. Sin embargo, Cereza y Joan están bien. Joan ha comenzado a ayudar a tu padre en la herrería, trabajando el acero como lo hiciste tú. En realidad, ahora se está volviendo bastante competente en la fabricación de cuchillas. Por otro lado, tu hermana pequeña de cabeza caliente, Cereza, no te ha llevado a salir muy bien. Escuchar que ahora estás profundizando en las ruinas ha provocado un incendio en el corazón de esa chica. Estoy seguro de que cuando se inscriba en Beacon el próximo año, intentará ir a buscarte. Entonces, traten de no matarse unos a otros, por favor. Además, noté que olvidaste el anillo de tu abuela, así que lo envié junto con esta carta. Sé que puede ser más seguro en casa, pero Vale es un lugar grande con muchas chicas. Es posible que tenga algún uso para él en el futuro. Tu madre. Jaune sintió un calor crecer en su pecho al terminar la carta. Estaba feliz de escuchar que no había juicio para su elección. Podría no ser así por mucho tiempo si se enteraran de que se unió a Beacon o estuvo involucrado en un gran robo con Blake. Pero por el momento, fue bueno escucharlo. Necesito enviarles otra carta. ¿Fue una buena noticia?, preguntó Weiss, mirándolo desde detrás de la carta. Por la sonrisa que se extendía por sus labios, estaba seguro de que eso era lo que Weiss captó. Sí, fue de mi madre, respondió Jaune, doblando la carta y deslizándose en su cartera. Simplemente no he tenido noticias de ellos en mucho tiempo. También me enviaron algunas cosas. Al abrir el paquete adjunto a la carta, se reveló la caja del anillo de su abuela. El pequeño contenedor de roble era simple. Algo que su abuelo había hecho en anima a partir de 2 piezas de madera talladas a mano con bisagras de hierro y un clip para sujetar la banda. El anillo en sí coincidía con la simplicidad de la caja. No era más que una banda dorada pulida a un lustre, que pesaba apenas 4 gramos. Un anillo. Era de mi abuela, explicó Jaune, sosteniéndolo en la luz. Un poco la única reliquia que tenemos en mi familia. Lo volvió a colocar en su caja y se lo ofreció a Weiss. ¿Quieres mirarlo? Claro, dijo Weiss, recogiendo vacilante la caja e inspeccionando el anillo. Cada movimiento que hacía le decía a Jaune que estaba siendo lo más cuidadosa posible con él. La niña ni siquiera quería arriesgarse a dejar caer el anillo. Es hermoso, puedo decir que fue hecho con mucho cuidado. Sí. No era un símbolo de estatus. Solo un regalo de uno a otro. Tal artículo era simple, pero significaba mucho para Jaune y su familia. Era una señal de confianza entre ellos y cualquiera que acogieran en su clan. La tradición valeana a menudo sugería que un niño le diera un anillo a cualquier chica con la que desearan casarse. Como Jaune era el único niño, le correspondió llevar la ficha. Oye, chicos, la voz de San rompió la conversación de Jaune y Weiss. Ruby se está despertando. Weiss cerró la caja y la puso a un lado, y ella saltó a sus pies. Jaune lo siguió, sin tener en cuenta el anillo por el momento. Los dos casi se golpean el uno al otro en su prisa por unirse a sus amigos. De pie sobre Ruby, Jaune y el grupo la vieron agitarse. La segadora se arrastraba en sus sábanas, gruñendo débilmente a medida que su conciencia crecía. Un aliento casi inaudible escapó de sus labios cuando se abrió un ojo. En pocos minutos, los ojos medio tapados de Ruby ahora miraban a los que estaban sentados al lado de su cama. Sin embargo, ella no habló, aparentemente tratando de registrar su entorno o cegada por la luz brillante. Ruby, ¿puedes escucharnos?, susurró Jan, inclinándose a la altura de los ojos con su hermana. Oh, gimió Ruby, agarrándose al pecho. Es realmente doloroso. Jaune tuvo que reprimir el impulso de reír. Casi siendo apuñalado hasta la muerte, y las primeras palabras de Ruby fueron esas. El resto de sus amigos no pudieron evitar mostrar sus sonrisas de oreja a oreja. Recordó lo que sucedió, al menos. Papá, está despierta, dijo Jan, sin apartar la vista de su hermana pequeña. Los sentidos vampíricos de la niña le dijeron que estaba parado cerca.
Mirando a la puerta, Tai se paró en la entrada, apareciendo como si hubiera visto un fantasma. Haune no sabía si era por el shock o si su cerebro no lo había alcanzado. Sin decir una palabra, el hombre cruzó la habitación y se paró al lado de su hija, envolviéndola en un abrazo masivo. El paladín podía decir que el hombre estaba haciendo todo lo que podía para no llorar. Traje a Sui, susurró Tai, alejándose de su hija. Wei se movió como si fuera una señal, cargando el corgi sobre la cama. El perrito bajito se acercó a la niña, tratando de lamerle la cara. Cuando Tai lo tiró un poco hacia atrás, se contentó con caer a su lado, apoyando su cabeza sobre su hombro. Ruby se rascó la cabeza, sintiendo el suave pelaje del viejo corgi correr entre sus dedos. Ruby, también te conseguimos algunas cosas, dijo San mientras él y Black se apoderaban de sus nuevas armas y armaduras. Tu equipo estaba un poco arruinado, así que te hicimos un nuevo set. En el momento en que Ruby puso los ojos en la armadura y la guadaña, las lágrimas comenzaron a arrastrarse de sus ojos. No era su luto por su viejo equipo, sino lágrimas de felicidad. Pura alegría al ver las exquisitas piezas forjadas personalmente por sus amigos. Trató de secarse los ojos, pero las lágrimas no se detuvieron. Todos estaban radiantes ahora. A Haune le encantó ver su reacción a la armadura y las armas que él y sus amigos armaron minuciosamente. Lo que más quería que nunca con este set fuera apreciado por su amigo. ¿Secan, me los pruebo?, preguntó Ruby, olfateando mientras intentaba componerse. ¿Estás seguro de que quieres levantarte? Ella puede moverse, dijo la sacerdotisa desde detrás del grupo. De hecho, la animaría a que hiciera tanto ejercicio como fuera posible. Ayudará a la señora Rose a volver a ponerse en forma, para que pueda hacer lo que sea a su propio ritmo. Sus vasos sanguíneos deberían estar reparándose en unas pocas semanas. Bien. Intentémoslo lentamente, insistió Weiss, moviéndose para agarrar la mano derecha de Ruby. Haune se movió para sostener al otro. Con un movimiento suave, Haune y Weiss ayudaron a Ruby a levantarse de su cama. Mientras ponía un pie en el suelo, seguido por el otro, Ruby pudo ponerse de pie. Sus piernas estaban tambaleantes debido a su condición, pero Ruby podía mantenerse a sí misma en su mayor parte. Sin embargo, todos los demás estaban preparados para atraparla en caso de que cayera. Dando su primer paso, las rodillas de Ruby se doblaron y perdieron cualquier fuerza que antes poseían. Ren afortunadamente pudo intervenir y atraparla antes de que se derrumbara en el suelo. Nora ayudó levantándola y poniéndola de nuevo en la cama. Lo siento, me sentí débil, se disculpó Ruby. Trató de aspirar la mayor cantidad de aire físicamente posible, solo que aparentemente no podía obtener lo suficiente. Perdiste mucha sangre, así que probablemente sea por eso, señaló Haune, señalando su piel blanca. Podemos intentarlo de nuevo mañana. Está bien, necesito tomarme un descanso, estuvo Ruby de acuerdo, cayendo de nuevo sobre su almohada. Realmente le sacó mucho de ella. Trata de descansar un poco, insistió Tai, tirando de las sábanas sobre ella. Luego miró al resto de sus amigos. Ustedes también pueden tomarse un descanso. Has estado aquí toda la noche. Puedo verla. ¿Estás seguro?, preguntó Ren, mirando al hombre con una expresión de perplejidad. Nos quedaremos aquí con ella, dijo Pirra, sentada en su silla. Todavía no estoy en condiciones de ir a ninguna parte. Ayudaré a Ruby a ponerse al día con todo lo que sucedió. Está bien, mientras uno de nuestros amigos esté aquí, Ruby estará bien. La llevaré a la bóveda para mostrarle lo que encontramos cuando está en forma. Con un asentimiento, la mayoría del grupo salió de la habitación en silencio. Ruby los despidió con la mano y le devolvieron el gesto. Cerrando la puerta detrás de ellos, todos se reunieron en el pasillo. Solo una enfermera que pasaba por allí perturbó su reunión. Entonces, ¿qué estamos haciendo?, preguntó Nora, estirando los brazos con un gran bostezo. No quiero hacer ninguna misión en este momento. Sí, te siento, San estuvo de acuerdo, rascándose el costado de la cabeza. ¿Qué hay de ir a clase?, sugirió Ace. Solo nos quedan unos pocos para hoy. Creo que Combat Class es el siguiente. ¿En serio? No hay mucho más que hacer, mencionó Haune. Armamos la armadura de Ruby.
No sé si estamos encontrando compradores para todas las cosas que sacamos de las ruinas. No fue realmente un descanso. Era algo productivo de hacer en lugar de dormir o encontrar un bocado para comer. Una oportunidad para sentarse y no hacer demasiado durante unas horas. Con los tratos de Román en Vale y el vampiro suelto, tampoco era seguro ir a la ciudad en este momento. Jaune había deslizado una carta explicando lo que sucedió esa noche en la oficina de la secretaria. Dejó de lado las cosas de vampiros, pero mencionó todo lo que vio en la reunión de Román. Jaune solo esperaba que no volviera a él, pero si pudiera mantener a sus amigos fuera de la ciudad, no le haría daño. Por lo menos, fue una distracción bienvenida. Al menos puedo luchar contra algo si hacemos combat class, expresó San, encogiéndose de hombros. Supongo que yo también vendré, estuvo de acuerdo Blake, siguiendo a San. Deslizándose dentro del coliseo, el grupo tomó una posición en la fila más lejana posible. Este lugar estaba casi fuera de la vista de los instructores. Un lugar donde todos podían sentarse y descomprimirse por un tiempo. San y Ren casi se quedan dormidos, mientras los niños se reclinaban en la fila detrás de ellos. El resto se centró en cualquier cosa aparte de lo que Goduich o Cinder estaban diciendo. ¿Alguien vio algo extraño con Ruby?, preguntó Blake en un susurro. Agotado, señaló San. Pero se veía bien. Tal vez el corazón funcionó, se preguntó Ren. Todavía no me gusta, pero tengo que admitir que Ruby lo está haciendo mejor de lo que pensaba. Weiss y yo estábamos bastante mal cuando nuestro aura fue golpeada a cero, dijo Jaune, mirando a sus amigos. Apenas podía levantarme de la cama. Sí, creo que es el agotamiento de aura, en su mayoría, estuvo de acuerdo Weiss, amasando la frente. Hasta que su sangre se regenere, estará anémica. Ese veneno hizo mucho daño a su cuerpo, así que tendremos que esperar y ver qué sucede. Sería extraño si Ruby estuviera haciendo flexiones de aplausos cuando se despertó. Sin embargo, fue como cuando Jaune o Weiss resultaron heridos. Pirra estaba en mejores condiciones a pesar de haber sido apuñalada, pero tenía ese cristal curativo para ayudarla. Todo con Ruby iba como debía. No había signos de mancha debido a la nigromancia. Bien, ahora creo que es hora de un partido, dijo Cinder, mirando alrededor de la multitud. Creo que el señor Winchester y el señor Ark serían una buena opción. En el centro de la arena, Cinder estaba con el profesor Goldwitch. La niña parecía confiada. Era un pez fuera del agua, pero se convirtió en instructora como si fuera un instinto. La mayoría de los estudiantes aquí no habrían adivinado lo contrario. Su instructor invitado fue perfecto. Al levantarse desde el banquillo, Jaune ni siquiera reconoció a Cardin. El niño se apresuró a entrar en los vestuarios, dejando atrás a sus amigos. Al llegar a su casillero, Jaune lo abrió, examinando el contenido de lo que usaría para esta pelea. Su coraza estaba rota, por lo que solo tenía un juego de armadura a mano. La armadura del águila. Sacando el set de su casillero, se sentía más ligero de lo que había recordado. Poniéndose el traje, se movió como si fuera su segunda piel. No era nada en él, como llevar un abrigo pesado en todo su cuerpo. Jaune se preguntó qué alteraciones podría hacer a esta armadura. Con más placa o encantamientos, podría empujar este conjunto más allá de su límite cuando lo reforjara. Agarrando el casco y dejando la capa, Jaune arrojó su capa negra sobre sus hombros. Al salir del vestuario hacia la arena, Jaune pasó junto a los que estaban en el pasillo. Todos lo miraron con miradas de reojo, maravillándose del set y del aura de Jaune. Se sentía poderoso, comandando ese tipo de atención. Más aún con cada paso mientras su plato temblaba contra sí mismo. Cruzando de nuevo la arena, Jaune entró por las puertas que conducen al arenero. Cardin miró al otro lado, todavía con su característica armadura de placa gris y dorada. No parecía haber cambiado en lo más mínimo. Solo su armadura tenía algún refuerzo adicional agregado desde que Jaune lo había visto por última vez. Tampoco parecía haber encantamientos ni alteraciones mágicas. Cardin silbó mientras contemplaba la armadura del águila. Well, parece que finalmente obtuviste una buena mierda, felicitó, apoyándose en el pomo de su masa. Comencemos este espectáculo, las mujeres necesitan algo de entretenimiento. Jaune lo ignoró, atándose el casco y cerrando la visera.
Su visión se estrechó por las rendijas en la placa frontal, limitándolo a 2 cuadrados desde donde podía ver a Cardin. Tiró al niño, pero esta práctica iba a valer la pena su tiempo. Necesitaba aprender a luchar con un casco puesto. Desenvainando su espada, Jaune giró la hoja en sus dedos antes de entrar en la postura de guardia de bueyes. Agachado en voz baja, estaba preparado para detener cualquier ataque del niño más grande. El paladín no podía estar seguro de la fuerza de su oponente, por lo que necesitaba acercarse a esto de manera conservadora. Cardin siguió con confianza los movimientos de Jaune, entrando en el guardia de arado con la maza amartillada detrás de él. Lentamente, él y Jaune comenzaron a moverse en tándem, dando vueltas alrededor de la arena y buscando una abertura. La multitud vio a estos dos bailar alrededor del otro con la respiración contenida, emocionados de ver cómo iría este partido. Jaune hizo el primer movimiento, lanzando a Uiteauk. Arrojó el enorme pájaro en dirección a Cardin. La rapaz eterial se disparó hacia la cara de Cardin, abriendo sus alas de par en par y extendiendo sus garras afiladas. Cardin, sorprendido por esto, levantó un brazo para proteger su rostro, abierto de ser cortado por esas garras. El paladín aprovechó la apertura, corriendo por debajo del halcón y en el espacio de Cardin. Mientras golpeaba al pájaro, Jaune ya estaba empujando su espada larga hacia arriba y hacia su cara. Cardin apenas tuvo tiempo de reaccionar, dando un paso atrás antes de recibir el golpe. Jaune siguió presionando hacia adelante, arrojando un hombro en su pecho. Cardin permaneció impasible ante este golpe, atrapándose en su talón. Puso una bota en el costado de Jaune, arrojando al niño más pequeño lejos de él. Justo cuando Jaune retrocedió unos metros, Cardin presionó con un golpe por encima de su maza. Jaune rodó hacia un lado, dejando que la masa se estrellara contra la arena con un fuerte golpe. Cardin inmediatamente arrancó la masa del piso y la balanceó horizontalmente en el centro de Jaune. Jaune reaccionó a tiempo, golpeando la masa con su espada. La brida se deslizaba a través de la hoja encantada y lejos del niño. Usando la abertura, Jaune lanzó Arclight a la cara de Cardin. El destello brillante desorientó al niño, dejando que Jaune se moviera con más margen de maniobra. Corrió hacia la derecha, hundiendo su talón en la arena antes de saltar del escalón en Cardin. Retirando su espada, Jaune apuñaló la punta de su arma profundamente en el costado de Cardin. El caballero aulló, sintiendo la sangre extraída y el encanto helado atravesó su cuerpo. Apretó los dientes y luchó contra el dolor, activando una habilidad que hizo que su aura brillara intensamente. Antes de que Jaune pudiera moverse a un área segura, Cardin amartillaba su brazo y asestaba un poderoso golpe con su maza. Justo cuando golpeó a Jaune con la brida, activó una carga oculta en el arma. El cristal brillante enterrado en la cabeza del arma detonó con suficiente fuerza para lanzar a Jaune a través de la habitación. Jaune sintió que todo su cuerpo era enviado volando. La explosión no pareció dañarlo tanto como debería, solo fue desviada a través de la armadura de la placa. Sin embargo, Jaune tenía poco control sobre su trayectoria, dando vueltas varias veces antes de estrellarse contra el suelo. Gimió Jaune mientras se empujaba del suelo. Levantó la vista para ver a Cardin cargando contra él, dejándolo sin tiempo para descansar. «Levántate». Arrojándose de nuevo a sus pies, Jaune convocó a Morningstar. El látigo encadenado se extendió desde su mano como una longitud de metal blanco caliente, solidificándose en el arma mágica desde el agarre cuando Jaune se apoderó de él. A Cardin no parecía importarle el arma, centrándose únicamente en conseguir el segundo golpe en Jaune. El cuerpo del caballero se parecía mucho al del alfa. Sus venas se dilataron, permitiendo que la sangre surgiera a través de su cuerpo. Si bien no poseía ese miasma oscuro que lo nublaba, un humo naranja se derramó de su cuerpo. Eran habilidades similares. Algo que empujó a sus cuerpos al máximo rendimiento. Había visto lo mismo con Pirra durante su batalla con los Wyvern. Jaune azotó la cabeza de acero de Morningstar directamente en el pecho de Cardin. El paladín activó el encantamiento explosivo antes de estrellarse contra el pecho del caballero. Con una magnitud mayor que el arma de Cardin, explotó a 1 pulgada de su cuerpo. La bola de fuego creció lo suficiente como para tragarse a Cardin en llamas, desapareciendo de la vista durante esa fracción de segundo.
Cuando el humo se disipó, Cardin salió bruscamente, solo se detuvo por un momento para recuperar el equilibrio. La armadura del niño había sido despedazada por la explosión, perdiendo el pauldrón derecho y la coraza para proteger su pecho. Ni siquiera sintió nada del golpe, probablemente suprimiendo sus receptores de dolor a través de la habilidad como el alfa. Jaune azotó a Cardin una vez más con Morningstar, detonando la cabeza junto a la pierna del niño. La explosión lo derribó, pero siguió adelante a pesar de que ahora cojeaba en su pierna izquierda. Jaune siguió, tirando de Morningstar hacia él y luego golpeando a Cardin con él para un ataque final. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el caballero agarró la cadena y tiró de Jaune hacia él. Este tirón jugó a favor del paladín, permitiéndole despejar la distancia entre los dos. Justo cuando estaban a punto de chocar, Cardin se movió para golpear a Jaune contra el suelo con su maza. A su vez, Jaune convocó al Dragon Slayer. Cada niño levantó sus armas simultáneamente, moviéndose en sincronía con el otro. Cuando Cardin bajó la maza, Jaune se balanceó hacia arriba con Dragon Slayer. Las armas se encontraron con tal fuerza que la arena bajo sus pies fue lanzada al aire. Cuando la tormenta de polvo se despejó, la multitud pudo presenciar lo que sucedió. La fabricación de Cardin fue casi cortada por la mitad por la hoja del Dragon Slayer. El arma de acero simple no pudo manejar la espada mágicamente forjada en esta prueba. Dragon Slayer quedó enterrado a mitad de camino en las bridas de la masa, alojado allí por su gran masa. Los trozos de masa de Cardin esparcidos por ahí enviaron volando en una lluvia de chispas. Cardin sacó su arma del gruñido y la miró con una expresión aturdida. La masa se desmoronó irreparablemente, ahora un mero palo donde una vez estuvo su arma. Aturdido por el estado de la pieza, el niño la dejó caer al suelo mientras el resto de su cuerpo parecía fallar rotundamente. «Tío», dijo Cardin mientras se desplomaba en el suelo, aterrizando en su trasero antes de caer sobre su espalda. «Mierda». Jaune miró a su oponente. El niño todavía estaba vivo, pero no estaba en las mejores condiciones. Cualquier agotamiento que causara esa habilidad, combinado con Jaune detonando una bomba justo en su cara, parecía estar alcanzándolo. El alfa podría encogerse de hombros, debido a su nivel y constitución. Cardin no estaba ni cerca de igualar a ese hombre. Ni siquiera gané esa pelea, Pirra y yo acabamos de llevarlo a un punto muerto. Extendiendo la mano, Jaune agarró un pedazo de la armadura de Cardin. Sintió el metal en sus manos, determinando que era solo acero ordinario. Era lo mismo que se usaba para los soldados de nivel superior o los aventureros medianos. En comparación con el acero encantado, era como romper una lata. Supongo que Cardin solo ha estado actualizando sus cosas poco a poco. Excelente partido, caballero, felicitó el profesor Godwitch. De hecho lo fue, profesor, la voz de Ozpin vino desde las gradas. Fascinante uso de tal arma, señor Ark. Jaune miró al origen de la voz. Ozpin ahora estaba bajando de las gradas elevadas, usando pasos invisibles para llevarlo a su nivel. Al llegar al arenero, el hombre observó el campo de batalla. Mirarlo por encima era una expresión medio interesada. Usando un hechizo, convocó la espada de Jaune a su mano, agarrando la hoja sin mirar. Creo que hemos terminado aquí por hoy, profesor, dijo Ozpin a Godwitch. Estoy de acuerdo, respondió Godwitch, dirigiéndose al resto de la multitud. Ese es el final de la clase por ahora. Cualquiera que esté en mi siguiente conferencia, será instruido por la señora Fall. ¿Y pueden los amigos del señor Winchester ayudarlo a la enfermería? ¿Qué pasa? Señor Ark, por favor venga con nosotros, instruyó Ozpin, caminando junto a él hasta la puerta de la arena. Como grupo, Ozpin sacó al trío de la habitación. Detrás de Jaune, el profesor Godwitch lo siguió, manteniendo al paladín firmemente entre los dos magos. El niño se sintió perturbado por la implicación de estas circunstancias, pero tenía pocas opciones en la forma de escapar. No tuvo más remedio que seguir. Weiss estaba justo afuera de la arena en el pasillo. Ella parecía compartir la preocupación de Jaune, habiendo venido a interceptarlo antes de que desapareciera. Ozpin y Godwitch la ignoraron, pero Jaune le mostró una mirada suplicante. La niña pareció entender y se unió a su grupo. «Profesores, ¿de qué se trata esto?», exigió Weiss en un tono firme mientras se insertaba en la línea.
Lo siento, entiendo que la señora Rose finalmente se despertó, pero esto no podía esperar más, comenzó Ozpin, mirando a los dos. Tiene que ver con esa arma que encontraste. Bien. ¿Está maldito?, se preguntó Jaune mientras el grupo salía. No, negó Godwitch. Eso no es precisamente exacto. Unidos a ti espiritualmente, sí. Pero hay más que eso. Jaune sintió algo de alivio al escuchar eso. Esperaba que no estuviera maldito que lo convirtiera en un monstruo. Tener alguna información en contrario fue suficiente para tranquilizarlo. Entonces, ¿qué está pasando?, preguntó Jaune. Hay alguien a quien le gustaría reunirse con usted, admitió Ozpin en un tono franco. Es el principal experto en la naturaleza de estos artefactos. En eso, Jaune y Weiss fueron llevados lejos de la academia. Mientras el grupo deambulaba por las puertas delanteras de Viacom, vieron a Taiyu y Joe caminando juntos, llevando pequeñas canastas que probablemente contenían comida hacia la enfermería. Entre los adultos, estaban compartiendo una conversación agradable. El tema de lo cual era inaudible para Jaune o Weiss. Cualquier idea de con quién nos estamos reuniendo, le susurró Jaune a Weiss. No tengo ni idea, respondió Weiss encogiéndose de hombros. Vale la pena intentarlo. Al salir de Viacom, los cuatro caminaron hacia el mercado. En lugar de dirigirse más hacia Vale, se volvieron hacia el Palacio del Rey. Jaune se maravilló de lo masivo que era el compuesto cuando se acercaron a la estructura. Era casi igual en tamaño a la academia y avergonzaba a la escuela en apariencia. Las puertas de hierro forjado fueron hechas a mano por artesanos, con patrones intrincadamente diseñados a lo largo de todo el perímetro. Los jardines y el césped estaban abiertos de par en par y mantenidos constantemente, con hileras de setos y coloridos macizos de flores. La estructura principal era de un estilo gótico extravagante con torres de piedra que se avecinaban y enormes vidrieras. Una reliquia del valle de antes de la guerra, el Palacio del Jardín de las Rosas todavía estaba siendo reparado todos estos años después. Los trabajadores transportaban suministros dentro y fuera de las puertas delanteras del palacio como hormigas en una colonia. Las secciones desmoronadas del castillo estaban siendo limpiadas de escombros o reensambladas de cualquier piedra que quedara atrás. Sin embargo, esas eran simplemente las afueras de la estructura. El cuerpo principal estaba pulido y limpio. Apto para la familia real de Vale. ¿Realmente vamos a entrar? Aún estaba nervioso acerca de con quién iba a encontrarse. Nunca pensó en 1.000.000 de años que iba a entrar en el Palacio del Rey. Jaune apenas era un punto débil en el radar para los que estaban en el poder. Lo único notable que hizo fue mantener a algunos mercenarios fuera de Viacom. Weiss, por otro lado, no parecía inquietarse por esto. Estaba acostumbrada a este escenario. Toda una vida de conocer a los señores y damas de Atlas la endureció a la presión de la sociedad superior. De hecho, la niña parecía más irritada por entrar. Cruzando los extensos jardines, Ozpin llevó a la pareja a la puerta principal del castillo. En los pasillos de esta estructura, Jaune notó los cientos de tapices, pinturas y trofeos que recubren las paredes de piedra gris. Cabezas de monstruos, escudos rotos o baratijas estaban por todas partes. Este castillo era más una sala de trofeos que una casa real. En particular, había docenas de cráneos de wyverno dragón. En la base de una gran escalera, se exhibió un esqueleto ensamblado de un wyvern. La enorme criatura estaba posicionada en una pose amenazante, como si estuviera a punto de respirar fuego. Su objetivo es un grupo de personal encargado de limpiar el piso en la base de esta estatua. Ruby necesita ver esto, expresó Jaune en voz alta, girando mientras caminaba. Cada pieza en las paredes necesitaba ser examinada en detalle antes de ser escoltado más lejos en el castillo. Perdería la cabeza. Es una colección impresionante, ¿no?, respondió Ozpin, con una leve sonrisa en los labios. Al viejo rey Reinar no le gustaba. Estaba más enfocado en reunir un ejército y volver a unir al país. Sin embargo, su primer hijo, el rey Isaac, siempre fue un ávido coleccionista. Apostaría a que su biblioteca es uno de los pocos tesoros capaces de competir con el Mages College. Muchos de los cráneos y trofeos de monstruos que ves aquí fueron reunidos cuando era un joven aventurero. Interesante. Jaune no había escuchado eso antes.
Si no fuera por Weiss, no podría imaginar a un miembro de la realeza dejando que sus hijos vayan a estas aventuras. A juzgar por la cantidad de monstruos de alto nivel, también había hecho bastante trabajo. Esta colección fue un esfuerzo de décadas. ¿Podríamos ver la biblioteca?, preguntó Weiss, babeando ante la idea de examinar los tomos contenidos dentro de esa bóveda de conocimiento. Tal vez, consintió Godwitch. Depende de cómo vaya esta reunión. Al llegar a una habitación que salía de la gran escalera, un hombre se paró en su entrada. Vestido con un doblete de color claro, parecía ser un miembro del personal. Sus viejos ojos y rostro tenían una expresión astuta, examinando a cada uno de los que se le acercaban. Tarareó el hombre en un tono elegante, mirando a los dos adolescentes de arriba a abajo. Supongo que eras miembro de la familia Schnee. Lady Weiss. Sí, respondió, inclinándose ligeramente. Ya veo. Bienvenido a Rose Garden, mi señora, respondió el hombre, inclinándose ante ella. Luego miró a Jaune. ¿También lo tomaría como si fuera su segundo? Sí, respondió Jaune en un tono inseguro. No sé qué está buscando. Entonces les pediría a ambos que dejaran sus armas aquí, continuó el hombre, haciendo un gesto con un brazo a una mesa junto a él. Es mi deber como chambelán velar porque nadie traiga un arma a la corte. Solo los miembros de la Guardia Real y el rey reciben ese privilegio. Ambos estudiantes concedieron, desatando las diversas vainas o bucles de sus personas. Cualquier cuchillo o objeto que pudiera matar a una persona se dejó en esta mesa. Jaune llegó a dejar su cartera si algo era explosivo dentro de ella. Ahora, antes de entrar, le daría este consejo, señor Ark, comenzó Ozpin, agarrando la manija de la puerta. Si el rey te habla, dirígete a él como tu gracia a menos que se te diga lo contrario. Y no acepte ningún trato de un miembro de la corte. No importa cuán generosos sean los términos. Confía solo en aquellos que conoces personalmente o en el rey mismo. Espera, ¿estamos conociendo al rey? Jaune sintió que su sangre se enfriaba. Se le hizo creer que se encontraría con algún erudito o mago. No es el rey de Vale. De ninguna manera estaba preparado para esto. Siguiendo a Ozpin por otro pasillo, la anticipación de esta reunión empeoró aún más para Jaune. Sus manos temblaban lo suficiente como para sacudir su armadura. No tenía idea de qué decir o hacer en presencia del rey. Jaune tenía miedo de tropezar o joder esto de alguna manera. Siempre quise llamar la atención de los Royals, pero no tan pronto. Trata de no estar tan nervioso, Weiss le habló en un tono reservado. Los nobles pueden oler el miedo. Eso no ayuda. Cuando entremos, simplemente camine hacia el trono y arrodíllese cuando lo haga, continuó Weiss, cepillando su ropa y asegurándose de que se viera lo más bien posible. Sigue mi ejemplo y estarás bien. Lo tengo. Un par de guardias abrieron la última puerta. La gran puerta doble se abrió, revelando una multitud reunida de aproximadamente 100 personas. Muchos hablaron entre ellos y solo miraron en la dirección de Jaune y Weiss por interés pasajero. La presencia de Weiss Schnee no pareció provocar mucha reacción como él pensaba. Al final de la multitud, el rey se sentó en un trono de madera con una espada envainada apoyada contra su mano. Detrás de él había una gran ventana, proyectando una luz brillante en la habitación y oscureciendo sus rasgos. Junto al hombre estaban las 3 valquirias y un gran humanoide metálico. Jaune reconoció al coloso de 9 pies de altura como un golem de hierro en funcionamiento. Caminando por una alfombra roja, Jaune y Weiss se acercaron al trono real. A 5 pies del final, Weiss cayó a una rodilla. Jaune hizo lo mismo, reflejándola y bajando la cabeza mientras se inclinaba ante el rey. Durante casi 30 segundos completos, no pasó nada. Jaune se preocupó de que perdiera alguna señal para levantarse. Arma detectada, gruñó una voz mecánica en auge. Una serie de pasos pesados se hicieron fuertes cuando el enorme robot cargó hacia la pareja. Reaccionando rápidamente, Jaune agarró a Weiss y saltó hacia atrás casi 10 pies. El puño del golem se estrelló contra el suelo donde antes estaban, desmoronando la piedra en un golpe que pudo haber matado a cualquiera de ellos. Jaune no se detuvo allí. Cuando aterrizó, el niño dejó caer a Weiss y arrojó el Longinus lance directamente al golem. La lanza sagrada navegó por el aire, cortando el casco de metal del golem en su pectoral izquierdo.
La punta de la lanza atravesó hacia el otro lado, incrustada en el pecho, pero no la mató. El ataque ni siquiera lo ralentizó. El golem marchó hacia el niño, con la intención de atacarlo independientemente de las personas cercanas. Jaune se movió, cargando contra la bestia y usando su látigo de cadena para desatar un solo ataque dirigido a su cara. Azotando la cabeza con bridas hacia él, el paladín la detonó justo cuando se estrelló contra la placa frontal de acero. La bola de fuego cegó al golem momentáneamente, dejando que Jaune se deslizara a través de sus piernas y hacia el otro lado. Ahora, a pocos metros del rey, Jaune extendió la mano hacia atrás y arrancó la espada de su vaina. Sosteniendo la espada de hueso frente a él, estaba preparado para cargar de nuevo contra el golem. Cuando el golem giró para continuar su alboroto, Jaune cargó en tándem. La monstruosidad de hierro masiva levantó el puño, con la intención de golpear a Jaune. El paladín amartiló su espada para cortar el guantelete de hierro de un solo golpe. Suficiente. La voz vino de detrás de Jaune. A esa orden, el golem de hierro detuvo su ataque y regresó a una posición de descanso, de pie como una estatua. La espada en la mano de Jaune fue retirada. Dándose la vuelta, Jaune observó cómo la espada volaba de regreso a su vaina. El rey, impasible de su trono, se sentó allí con una sonrisa. Encontró todo esto entretenido. Todos fuera, ordenó. Solo pueden permanecer aquellos en el séquito del Orospin. Rápidamente, todos menos Jaune, Weiss, Ospin y Godwich se presentaron. Las valquirias y el golem permanecieron de pie en silencio. El rey se reclinó en su silla con una respiración profunda cuando estaban solos. El hombre era un poco más joven que el padre de Jaune. A los 5 o 6 años, parecía. Sus hermosos rasgos no se habían apagado en lo más mínimo. Había algunas arrugas a lo largo de su frente, pero uno podría haberlo confundido con alguien más joven. Solo su cabello castaño canoso y su barba de sal y pimienta traicionaron su edad. ¿Trajiste un arma más allá de mi chambelán?, preguntó el rey, apoyando una mejilla en su puño. ¿Qué? No, gritó Jaune en protesta. Yo, no tengo nada encima. Entonces quítate los guanteletes, pidió, haciendo un gesto a los vendajes en las manos de Jaune. Si no trajeras un arma, no habría nada marcando tus manos. Jaune hizo lo que se le indicó. Por ahora, se estaba preparando para cargar a través de esa ventana si todo esto se iba al sur. No había corrido solo por lo tranquilos que estaban las valquirias y otros guardias. Todavía no se estaban preparando para atacarlo. Dejando que sus vambraces y guanteletes golpearan el suelo, Jaune reveló los vendajes ensangrentados a la multitud. Un gesto del rey le dijo que también quitara la tela empapada de sangre. Al hacerlo, las manos de Jaune sangraron por los tatuajes, permitiendo que las gotas se acumularan a sus pies. Ya veo, dijo el rey con una sonrisa. Entonces, Ospin tenía razón. Sentado en su silla, el hombre se apoyó en su rodilla. Estás perdonado por traer un arma. Solo necesitaba verlo en acción para estar seguro de sus orígenes. Una risa escapó de sus labios. Entonces, él también empuña una copia de la lanza. ¿Qué? ¿Te pareces a tu padre, señor Ark? El rey saltó por la tangente, asintiendo con la cabeza a Jaune. Creo que Eleonore y yo lo conocimos, ¿cuándo fue? Hace 18 años. 22, respondió la mujer pelirroja con voz rasposa. Sí, estábamos cazando a un hombre lobo al noreste de Westberg, explicó el rey con una sonrisa en su rostro. Parecía estar reviviendo un grato recuerdo. Nos cruzamos con él durante la pelea cuando localizamos la guarida de la bestia. Ninguno de los dos lo oyó acercarse sigilosamente al hombre lobo cuando se le quitó la cabeza. El hombre estaba cazando algo más en el área y simplemente tropezó con ese hueco. Miró por encima del hombro de Jaune para ver a Weiss. Y él está aquí con Lady Schnell. El rey le hizo señas. No te creo ni me he conocido, pero conozco bien a tus padres. Agradezco la ayuda de su familia con el enemigo actual al que nos enfrentamos. Le haces a tu reino un gran honor defendiendo mi academia también. Enviaré al rey Jax mis saludos. Eso no es necesario, tu gracia, respondió Weiss, agitando las manos en protesta. Solo estuve allí en el momento adecuado con mis compañeros. Como quieras, dijo el rey con un asentimiento. Sin embargo, debemos volver al asunto en cuestión.
Miró a Jaune. Deseaba confirmar si lo que Ozpin me transmitió era cierto con mis propios ojos. ¿Qué te dijo el espíritu? Solo habló sobre el Rosenkavalier, y llamó al látigo Morningstar, respondió Jaune en tono nervioso. Ya veo. De inmediato, el rey se puso de pie, y las valquirias comenzaron a quitarse los guantes o guanteletes. El rey se quitó los guantes para revelar sus manos vendadas. Debajo estaban las mismas marcas que Jaune tenía en todos sus brazos. Amber, Beatriz y Eleonore poseían tatuajes idénticos a Jaune y el rey. También tienen marca. Es por eso que estaba tan interesado en conocerte, dijo el rey, extendiendo la mano para agarrar su espada. Luego bajó de su trono y caminó hacia una puerta que salía de la sala del trono. Ven conmigo. Tengo una lección de historia para ti. Abriendo esta puerta, el rey y sus valquirias guiaron a Weiss y Jaune a través del palacio. El bastón y los cortesanos reunidos dieron paso al rey, inclinándose ante él mientras caminaba. Mientras tanto, los susurros de los reunidos comenzaron cuando ya no estaban al oído. Teníamos razón en que había más de uno, dijo Weiss desde detrás de Jaune. Sin embargo, no esperaba que el rey tuviera marcas, respondió Jaune, sacudiendo la cabeza. Al menos no me pusieron una bolsa sobre la cabeza y me secuestraron. Sería par para el curso con algunas historias de caballeros clandestinos. Una orden secreta secuestraría a sus iniciados o a los notables antes de traerlos de vuelta a su escondite. Con este grupo, estaban a tiro de piedra de la academia, lo que lo hacía conveniente para una reunión. ¿Es esto mejor? Al llegar a otra puerta, el rey colocó su mano sobre la escotilla metálica y pronunció una frase. Los tatuajes en sus manos se iluminaron y la puerta se abrió, deslizándose para revelar una escalera. Una serie de antorchas ardiendo con una luz azul brillante parpadearon a la vida cuando él atravesó. Jaune se sintió incómodo mientras bajaba las escaleras. No podía estar seguro de cuánto tiempo caminaban, pero sabía que estaban bajo tierra. A juzgar por la piedra, este camino no era tan antiguo. Solo habían pasado 1 o 2 décadas desde que se encargó. Weiss no parecía más aprensivo que Jaune. Apostaba a que la princesa tenía más curiosidad por todo esto. Si tan solo Jaune tuviera su mentalidad, sería capaz de sacudir el terror que brota dentro de él. Vamos, solo muéstrame lo que querías que viera. No me hagas esperar. Llevando al grupo a las entrañas de este castillo, llegaron a una gran caverna en la base de las escaleras. El rey chasqueó un dedo y una línea de braseros se iluminó a lo largo de un camino. Sus llamas revelaron un estrecho puente tallado en la roca. Desde donde estaba Jaune, podía ver un gran círculo al otro lado. En el centro de este círculo había una gran mesa. Era un anillo de unos 2 pies de ancho desde su borde con un centro cortado de 11 pies de diámetro. Un gran brasero brillaba con una tenue luz mágica en lugar de esa sección. Alrededor de esta mesa anillada había 13 sillas de piedra de igual tamaño y forma, excepto una. El valor atípico era más alto y más elegantemente tallado que los demás. Todo en esta mesa estaba tallado en una piedra negra oscura o gris que Jaune no podía determinar con poca luz. ¿Con qué me acabo de tropezar? El rey se movió para sentarse en una de las sillas, dejando la más grande desocupada. Hizo un gesto para que Jaune y los demás se sentaran en las sillas restantes. En su asiento, el rey abrió un tomo y comenzó a hojearlo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Jaune, sentado junto a Weiss. Es un artefacto, respondió Amber con un tono educado. Según nuestros registros, era conocida como la mesa redonda negra u obsidiana. Lo trasladamos aquí después de Beatriz, y lo descubrí en una antigua fortaleza al norte de las Montañas Blancas. Entonces, ¿qué tiene de significativo?, se preguntó Weiss con una expresión de perplejidad. La fortaleza a la que pertenecía fue una vez la sede del Rosenkavalier, respondió el rey, volviendo al pasaje que buscaba. De lo poco que sobrevivió a la Gran Guerra, pude reconstruir la historia de su fundación. Miró a Jaune y Weiss. ¿Le mencionaste a Ozpin que encontraste Morningstar en algunas ruinas? Sí, respondieron simultáneamente. Bueno, los 4 encontramos estos artefactos en nuestras aventuras cuando éramos jóvenes, explicó el rey, señalando a las 3 mujeres sentadas a su lado.
Recogí mi anillo de un cadáver, Eleonore encontró su armadura en un viejo campo de batalla, la familia de Beatrice mantuvo su espada encerrada en una armería polvorienta, y Amber recuperó su bastón en una torre de magos abandonada. Lo que une estas armas es la mención del Rosenkavalier por parte de aquellos que anteriormente poseían el artefacto. ¿Fueron forjados para algún propósito? Miró a Jaune, asegurándose de que entendía el significado detrás de sus palabras. Entonces, permítanme contarles sobre su historia. Respiró hondo. Hace 300 años, los seres que considerábamos dioses eran comunes en el remanente. Si crees en las historias sobre los hermanos, sabrás que supuestamente formaron Remnant y la vida que reside aquí antes de partirla para siempre. Como parte de su creación, a muchos dioses menores también se les dio vida. Lo que les sucedió en última instancia es un misterio. Entendemos que un dios conocido como el Sanguinor, el ángel de sangre o la rosa manchada de sangre, fue abordado por 13 individuos que buscaban negociar por el poder. El rey dirigió un libro hacia los estudiantes. Ilustrado en un viejo pergamino había una imagen de una mujer rubia arrodillada ante un ángel sin rostro. En las manos de esta mujer había una lanza dorada que coincidía con la descripción de Longinus Lance. Brillaba con poder mientras las runas se estampaban en sus manos. Sanguinor tomó un sacrificio en sangre a cambio de su poder, continuó el rey, poniendo el libro sobre la mesa. Esas 13 personas, que provenían de todos los ámbitos de la vida, se organizaron como el Rosenkavalier en honor al emblema de su deidad. ¿Cuáles fueron sus objetivos o destinos son desconocidos para mí? Respiró hondo y se recostó en su silla. Uno de mis objetivos actuales es localizar el resto de estos artefactos. Su poder es astronómicamente más extraordinario que cualquier cosa que podamos esperar forjar nosotros mismos. Entonces, cuando descubrió uno de estos artefactos, tuve que reunirme con usted, señor Ark. Porque quería encontrar el resto de estos. ¿Los iba a usar para conquistar o para proteger su dominio? Si fueran tan poderosos, ¿qué pasaría si las personas equivocadas se apoderaran de ellos? Entonces, ¿por qué tengo dos habilidades como esas armas? Preguntó Jaune, lanzando Dragon Slayer y poniéndolo sobre la mesa. Las runas y el estilo combinan todo con Morningstar. ¿Forjas armas? No, preguntó Beatriz con su voz fuertemente acentuada. Quizás Sanguinor tiene algo en mente para ti. Un joven que espera unirse a sus discípulos puede tener un toque divino. La diosa te otorgó la capacidad de forjar sus armas divinas. Tiene sentido ya que es un paladín, estuvo de acuerdo Eleonore, tocándose una mano en la garganta mientras hablaba. La mujer tuvo que esforzarse al máximo para pronunciar cualquier palabra. Las quemaduras en su rostro probablemente la dañaron mucho más profundamente que su piel. Dudoso, negó Spin, agitando una mano hacia un lado. Muchos paladines a menudo tienen una ambición profundamente arraigada que los impulsa. Pocos eran adoradores, y ninguno mostraba signos de este toque divino. Lo más probable es que sea el resultado de pura coincidencia. No las maquinaciones de una deidad. Estoy de acuerdo con la afirmación de que es un herrero, lo que le permite acceder a una versión diluida de estos artefactos, pero no al destino. Una extraña amalgama de varias clases, si se quiere. Aún estuvo de acuerdo con Ospin. Algunos seres tenían acceso a magias para fingir los poderes de un dios, pero nada como lo que estaban describiendo. Mover el destino fue más allá de una criatura concreta y tangible. Se mostró escéptico de tales afirmaciones simplemente debido a la falta de pruebas. De todos modos, sabemos que posee un facsímil de estos artefactos, interrumpió el rey. La razón no importa, miró a Jaune y Weiss. Señor Ark, Lady Schne, ¿puedo confiar en que venga a mí si escucha o ve algo que mencione estos artefactos? Si adquieres uno o más de ellos, estaría satisfecho sabiendo que estaba en buenas manos. Tú puedes, tu gracia, respondió Jaune con un asentimiento. Bien, dijo el rey. Señor Ark, si se demuestra a sí mismo en Beacon, en 4 años, puedo tener algún uso para su servicio. Tener un paladín entrenado empuñando un artefacto del Rosenkavalier sería de inmenso valor para mí. Jaune sintió que su aliento quedaba atrapado en su garganta. Apenas podía creer lo que le ofrecían. Fue un tiro directo para servir al rey después de que dejó Beacon.
Más que la atención de la realeza, sino un papel definido en el reino. No es posible. El niño pensó que no podría estar más feliz que ahora. ¿Así que eso es todo?, preguntó Ruby a la pareja, sosteniendo una galleta en sus manos. Sí, lo parece, respondió Jaune, recostado en una silla. No tuve ningún problema conmigo manteniendo Morningstar. Jaune miró a su alrededor a todos los reunidos en la habitación de Ruby. Las 7 expresiones de asombro que estaba recibiendo coincidían con la forma en que se sentía también. Todo se sentía como un sueño para el niño, pero él había estado allí. Entonces, hay 8 cosas más, dijo San en voz alta. A la mierda, puedes tenerlos. No estoy a punto de ser marcado y tener que lidiar con esta mierda de Dios de sangre. Ojalá yo también tuviera esa opción, San. A un Jaune más sobrio le gustaría recuperarlo. Sin embargo, todavía estaba en lo más alto de que le ofrecieran un puesto al lado del rey. Una parte de él pensó que valía la pena. ¿Cómo les voy a contar esto a mis padres? Tendremos que tener cuidado, expresó Ren, acariciando su barbilla en pensamiento. No sabemos cuáles son esos otros 8 artefactos. Pero nada ha cambiado bien, planteó Jan, luciendo inconmensurablemente mejor que antes. Cualquier preocupación o terror por la condición de Ruby parecía desaparecer. Ruby está de vuelta, y todos estamos nadando en oro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La casa, cantó Ruby emocionada. Sí, animó Nora, alta fidelidad a Ruby. Ren y yo conseguimos algunos lugares más para visitar. Si ustedes encuentran compradores para las cosas, tendremos un montón de dinero para buscar un lugar. Ese es un plan. Por lo tanto, Jaune no cree que una deidad pueda alterar el destino. Soy el dios del mundo de esta ficción, así que es un poco irónico, pero correremos con él. Pero, Jaune aplaudió las mejillas de Cardin y luego casi consigue que sus mejillas sean aplaudidas por un golem de hierro. Porque los golems de hierro son duros como una mierda para luchar. Busque su bloque de estadísticas y lo entenderá. Además, sanguinores de WH40K. Soy un fanboy de los Blood Angels.